Estoy muy contento. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios. Vamos a continuar con Sansón. La historia de Sansón es una de las historias más famosas, pero menos estudiada. No todos conocen verdaderamente la historia en todos sus aspectos. Y lo que primero aprendemos es que el padre de Sansón es Manoa. O sea, Dios llamó a una familia, en realidad lo vemos en el capítulo 13 del libro de Jueces. Y el problema, póngame mucha atención, el problema es que ellos no podían tener hijos. Y ellos pertenecían a una tribu que no era conocida en Israel. Era una tribu que no tenía, hermanos queridos, trascendencia, porque eran negligentes y mediocres. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero mire el amor de Dios. Dios decide hacer un milagro con esa familia, la familia de Manoa. Y Dios les pide que se consagren, con el propósito de que ellos hagan la voluntad de Dios, como hoy en día está llamando a muchas personas para que se consagren y le sirvan a Él. Así que aquí estamos un grupo de personas que debemos aceptar el llamado de Dios. Y yo le invito en esta mañana a que no rechace, a que no pase por alto el llamamiento de Dios. Alguien dirá, pero yo cometo muchos errores. Tengo mal carácter, soy una persona agresiva, y ya estoy viejo. No importa cómo usted sea. Lo importante es que Dios le está llamando porque Dios quiere utilizarle a usted. Y Dios tiene, hermanos, mucha paciencia con nosotros, misericordia, gracia. Porque a pesar de nuestras debilidades y nuestra falta de conocimiento, Dios sigue siendo fiel y cumple su palabra en nosotros. Y vemos en la historia, si usted se acuerda, estábamos en Jueces capítulo 13, que cuando recibe esta noticia a Manoa le invita a comer al ángel y le dice, no te vayas, yo quiero servirte con estos pancitos, carnecita, típico comida de ese tiempo. Y el ángel le dijo, no, mejor presenta un holocausto a Dios, ¿se acuerda? Y en el versículo 17, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Dinos tu nombre. Y mire lo que responde el ángel, verso 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. El ángel que está hablando aquí es un mensajero de parte de Dios, pero en realidad es Jesucristo, es Dios. Es Dios hablando con Manoa y su familia. Versículo 19, mire lo que sucede. Manoa tomó un cabrito, eso indica la posición económica que tenía Manoa, no era rico, no ofreció un toro, ni tampoco era pobre, no ofreció palomitas, sino ofreció un cabrito y una ofrenda. O sea, este hombre lo hizo correctamente, con todos los detalles. Usted tiene el corazón de Manoa, que está dispuesto a entregarle a Dios lo que usted tiene. Le ofrecería un sacrificio a Dios. Obviamente estamos en un nuevo pacto. Usted tendría el corazón de decirle, Señor, esto es lo que tengo, tome, Señor. Entonces dice el texto, verso 19, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Qué maravilloso que es Dios. Dios hace un milagro no con los sacerdotes, no hace un milagro con las autoridades. Dios hace este milagro precisamente con una pareja, un matrimonio. La familia de Manoa. Y decide hacer este milagro maravilloso, versículo 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, mire lo que sucede, el ángel de Jehová subió en llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Se postraron en tierra, es decir, ofrecieron adoración a Dios, pusieron su pecho en el suelo, eso significa postrarse. Qué bonito, ¿verdad? Es un milagro maravilloso que Dios hizo con una familia, con un matrimonio. Así que yo le invito
a servir a Dios en matrimonio. Yo le invito a hacer eso. Si realmente obedecemos a Dios, marido y mujer. Es maravilloso esto. Verso 21, y el ángel de Jehová y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa, ¿qué dice ahí? Que el ángel, que era el ángel de Jehová. Y mire lo que pasa, se espanta, pero antes de empezar eso, yo le invito a mirar a la familia de Manoa. Manoa y su esposa son una buena pareja. Si usted está estudiando con nosotros ya estas últimas 3 clases, usted se dará cuenta que esta pareja tiene buena comunicación. No están con problemas de pasarse información. La mujer recibe unas órdenes de parte del ángel, enseguida conversa con su esposo. El esposo le dice, mira, cuando pase de nuevo me llamas, y hay una buena comunicación. Estos Manoas consultan a Dios, le preguntan a Dios qué tienen que hacer. Esta pareja creen todo lo que Dios dice, no tienen dudas. Trabajan en equipo, tienen compañerismo y para todo están juntos. O sea, es un matrimonio que para hacer cualquier cosa están juntos. Y también son buenos padres, aunque tienen un hijo muy difícil. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay una conversación y por eso yo quise dejarle esta conversación para este estudio, este sermón. Y es, hermanos queridos, versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, y se espanta Manoa y dice, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y hay esa preocupación, miramos a Dios y ahora, ¿qué hacemos? Miramos a Dios, esa es la preocupación de Manoa, versículo 23, y siempre las mujercitas, miren, muy inteligente la mujer. Y la mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Este es el razonamiento de la esposa. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, date cuenta, Manoa, que todo lo que estamos viviendo es porque el Señor quiso así. Y hay demasiadas evidencias para decir que Dios nos quiere vivos. Y nos quiere cumpliendo el propósito de Dios. Es una conversación espiritual entre marido y mujer. ¿Usted tiene conversaciones espirituales con su esposo y su esposa? ¿Conversa de cosas espirituales? Le invito a conversar de cosas espirituales. ¿Cuáles son las conversaciones espirituales? Durmamos pronto el sábado para no llegar atrasados del domingo. Cuando vamos a estudiar la Biblia, todos con la Biblia. En esta casa hay que orar. Nadie come sin orar los alimentos. Cosas espirituales. ¿Qué aprendiste del estudio? A ver, dime qué aprendiste. ¿Qué vamos a hacer nosotros para servir en la iglesia? O sea, debe haber conversaciones espirituales. Debe haber preguntas espirituales. De hecho, en 1 Corintios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que las mujeres deben preguntar a sus maridos. Entonces, ¿qué debe hacer el marido? Estudiar la palabra de Dios. Entonces debe haber conversaciones espirituales. Y lo que podemos entender es que a veces tenemos a Dios al frente y no nos damos cuenta. Y decimos, quisiera tener un encuentro con Dios. Y estamos con Dios. Los Manoa estaban hablando con Dios y no se daban cuenta, hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios cumple su palabra y mire lo que pasa en capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Aquí aparece el nombre de Sansón. Y el niño, dice el texto, que creció y dice el texto que Jehová lo bendijo. Y aquí quiero una observación presentarles, hermanos. Es el único juez de todos los jueces del libro de Jueces que dice el texto que Dios le bendijo. O sea, no aparece en otro texto de esto. Es decir, a Josué
perdón, a Sansón, Dios lo bendice. Lo bendice. Y usted se preguntará, o sea, ¿es el mejor? No. Probablemente sea el peor de todos los jueces. Mire lo que dice el versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y yo le invito esta mañana a que usted nunca pase por alto el llamado de Dios. Dios le está llamando. A pesar de que usted y yo cometemos muchos errores, Dios nos llama. Él quiere utilizarnos para sus planes. ¿Usted cree eso? Que Él quiere utilizarle a usted para los planes que Él tiene. Dios tiene paciencia, así como tuvo para esta familia, Manoah y su esposa. Dios también tiene paciencia con usted y conmigo. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios y seguimos aquí? Y Dios nos sigue dando oportunidades, a pesar de nuestras debilidades y falta de conocimiento. Porque Dios es fiel y cumple su palabra, hermanos queridos. Ahora, ¿alguno de ustedes, hermanos, ha conocido a un joven que era brillante en los estudios y que después fue muy fracasado? O sea, le hemos conocido de el mejor estudiante, abanderado, y de repente fracasó en su vida. O tal vez alguien conoce a un joven que tenía muchas habilidades, buen futbolista, y decía, este se va a hacer profesional, y después no, fracasado. O tal vez conoce a alguien que de parte de sus padres recibió muchas riquezas y empresas, y cuando se puso a administrar, le fue de re mal y está en la bancarrota. No sé si usted conoce a alguien así. La historia de Sansón es parecida, hermanos. Sansón es un fracasado. Sansón, hermanos queridos, aunque en las historias nos dice que es bien fuerte, poderoso, en realidad no. Si usted estudia bien la historia de Sansón, Sansón tiene muchas habilidades, pero fracasó mucho, hermanos. Y si usted quiere analizar toda la historia de Sansón, prácticamente es una novela. Es emocionante, porque Sansón, hermanos, se equivoca demasiado, ¿sí? Sansón tenía muchas oportunidades para tener éxito en su vida. Tenía buenos padres, tenía la bendición de Dios, hasta el momento estamos viendo, y tenía capacidades. Pero Sansón nos defrauda, hermanos. O sea, cuando usted estudia Sansón, dice, este Sansón sí es bruto. Este Sansón sí se equivoca demasiado. Toman pésimas decisiones. Sansón, hermanos queridos, es un manual para tomar malas decisiones. ¿Usted quiere tomar malas decisiones? Lea la historia de Sansón. ¿Por qué? Porque mire, él tenía todo para no fracasar. Él tenía todo para tener éxito en su vida y no. Por ejemplo, Dios anunció su nacimiento y su nacimiento fue un milagro de Dios. Número 1. Él tenía fuerza sobrenatural, o sea, tenía más fuerza que las personas comunes. Fuerte. Tenía 2 papás ejemplares, unidos. No es que su papá estaba divorciado de su mamá, no, estaba en una familia estable. El nombre de Sansón significa luz de sol. Imagínense que significa su nombre luz, pero ¿cómo terminó? En tinieblas, porque le quitaron los ojos. A pesar de que su nombre significa luz, terminó en tinieblas. Ahora, alguien dirá, esto le pasa a la mayoría de incrédulos. Yo creo que también le pasa a los cristianos. Porque si usted se da cuenta, en los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, no vamos a abrir ahí, pero versículo 32 y 33, vemos que Sansón, hermanos queridos, es contado como uno de los héroes de la fe. O sea, Dios utiliza a este tipo de personas, hermanos. Incluso fue uno de los que mataba a los leones con su fuerza, imagínense, poderoso. Y creo que es una advertencia para usted y para mí, de aunque
nosotros tengamos la fe correcta y estemos en la doctrina correcta, podemos terminar como Sansón, fracasados. Aunque usted tenga capacidades, tenga una voz linda, tenga buena memoria, que usted tenga, no sé, capacidades, sea carismático, inteligente, usted puede tener un montón de características, pero si usted se descuida de Dios, usted puede ser un fracasado. Dice el texto, versículo 5, ponga del capítulo 13 de Jueces, versículo 5. Mire el texto, me gustó repetir este texto porque tiene algo muy interesante. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Y qué dice el texto? Subraye, por favor. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y lo que podemos entender es que él comenzó el trabajo de salvar a los filisteos, pero le digo una verdad, él no terminó. Él comenzó algo y no lo terminó. Y yo le invito, hermanos queridos, a completar todos los trabajos que nosotros tenemos. Usted tiene un proyecto, empiécelo y termínelo. No sea como Sansón. Sansón empezó a salvar a Israel, pero no terminó. ¿Sí? El enemigo más grande que tuvo Sansón no fue los filisteos, ni tampoco las mujeres, porque alguien dirá, ese puede ser el peor enemigo de Sansón. El peor enemigo de Sansón fue Sansón mismo. Sansón mismo, hermanos. Piensen esto. Es una tragedia cuando Dios le da todo lo que necesita, le da talentos, le da dones, le da capacidades, pero Sansón los desperdicia. Los desperdicia, hermanos queridos. El libro de Efesios nos dice a nosotros que somos bendecidos con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Eso nos dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:3, no lo abra, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios le ha dado a usted todo, todo, hermanos queridos. Y así que fracasemos, sería muy triste, ¿verdad? Que así, con tantas bendiciones, con tantas capacidades, nosotros fracasemos. Sansón no fue fuerte, hermanos. Pero alguien dirá, no, era más fuerte, vencía leones, vencía filisteos, agarró una quijada y siguió matando a una quijada de burro y siguió matando a filisteos. Era fuerte físicamente, pero no espiritualmente. Tuvo muchos problemas. Y yo le invito esta mañana a pensar cuál es su debilidad principal. ¿Usted en qué fracasa siempre? ¿Cuál es su gran problema en su vida realmente? No estoy hablando de los resultados. Probablemente usted se divorció, usted fracasó en un negocio, usted no viene fiel a las reuniones, usted tiene problemas, no sé. Un montón de problemas puede tener usted. Problemas con los hijos, con la esposa. Ese no es el problema realmente. O sea, ¿qué hay aquí en la cabeza? Espiritualmente, ¿qué tenemos en el corazón? De eso estamos hablando. Sansón, su mayor problema, hermanos queridos, no fue las mujeres, no fue los filisteos. El mayor problema que él tenía era espiritual, aquí adentro, en el corazón. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:11, ese sí abramos, por favor. 1 de Pedro 2:11. Me gustaría que lo abran, porque vamos a estar un ratito en Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. ¿Ya están ahí? Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, y ahí está un consejo, un mandamiento de parte de Dios, que os abstengáis, ¿de qué?
de los deseos carnales que batallan contra el alma. El problema de Sansón y el problema de los cristianos hoy en día es esto, hermanos queridos, los deseos carnales. Y usted se deja llevar por los deseos carnales, usted fracasó. Porque dentro de nosotros hay una batalla espiritual, hermanos. Hay una gran batalla espiritual. Usted va a tener muchos problemas en esta vida cuando usted no gana esta batalla espiritual. Hay que pensar en cómo estamos espiritualmente siempre, hermanos. De cómo nos estamos comportando espiritualmente. Para nosotros, ¿qué es la prioridad en la vida? ¿Qué pasa cuando nosotros nos dejamos vencer de lo que pasa en mi interior, en mi cabeza? En una universidad, en la Universidad de Michigan, el profesor Richard Nisbett, en un foro económico mundial, habló sobre la inteligencia. Sobre la inteligencia. Este es uno de los mejores exponentes para hablar de la inteligencia. Y dijo él lo siguiente: yo prefiero que mi hijo tenga alto grado de autocontrol que sea muy inteligente. O sea, para esta persona, un psicólogo muy famoso, es mejor que sus hijos sean personas que tengan un autocontrol, es decir, que tengan templanza, que tengan dominio propio, y no que sean inteligentísimos. ¿Por qué, hermanos queridos? Dijo además que el autocontrol es muy clave para que la vida funcione bien, porque el cerebro nos hace susceptibles a ser influenciados. Y le voy a explicar muy bien esta idea porque es tremenda idea de este doctor. Hay gente muy inteligente, hermanos queridos, genios. Ustedes le pasan una computadora, dice, ya está arreglado, ya está solucionado, le dice. ¿Pero qué hizo? No, aquí es facilito, dice esto, control C, control B, control X, y empezó, y solucionó alguna situación. Son demasiado inteligentes. Son genios en la matemática, no necesitan computadora, no necesitan calculadoras. Pero lamentablemente son pésimos tomando decisiones. No se trata de ser inteligente, hermano, sino mire a Salomón. Salomón, el hombre más inteligente y más sabio del mundo. Antes de él, durante él y después de él no hubo tan inteligente como Salomón, pero cometió tremendas equivocaciones. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de controlar la carne. Autocontrol. Y lo que vamos a hablar, hermanos queridos, de aquí en adelante, esta y las siguientes clases, tiene que ver con el autocontrol. Si realmente tenemos autocontrol en nuestra vida. ¿Qué hace usted cuando le llega un chisme? Usted puede ser el más inteligente, el más sabio, pero si usted no sabe controlarse, va a estar metido ahí como chismoso, metido en la vida de otras personas, reclamando cosas que a usted no le convienen, metido en problemas, que me contaron, me dijeron, y usted puede ser muy inteligente. No se trata de ser inteligente, hermanos, se trata de tener autocontrol. ¿Se dio cuenta? Puede venir el alcohol a su vida, usted puede ser muy inteligente, y vemos a mucha gente que es inteligente. Ahí están en el mercado, borrachos, drogados, orinados por los perros, hediondos a excremento, viviendo como una rata. Gente muy inteligente. ¿Por qué está así? Porque no tuvo autocontrol. ¿En serio? Hay gente que es muy inteligente, pero se volvió un pervertido sexual. Ya es viejo y todavía está pensando en las jovencitas, ya viejo y está en su mente fornicación y adulterio. Es casado, tiene hijos y fornicación y adulterio en la cabeza. Es muy inteligente, puede tener empresas, puede tener negocios, puede ser una persona muy sabia, pero está metido en un pecado que es el sexo y problemas de autocontrol. No se trata de ser muy inteligentes, se trata de saber controlar la vida, hermanos. Hay gente que es muy inteligente, pero es un desordenado.
Es sabio, pero vaya a ver su cuarto, es una porquería. Todo sucio, todo desordenado, todo una lástima. Pero es muy inteligente. ¿Y qué importa si es muy inteligente, si no sabe controlarse? Hay gente que es muy inteligente, pero es vago. No le gusta trabajar. Pero es muy inteligente, podría coger cualquier empleo. Sí, pero no le gusta trabajar. Es vago. No agarra los trabajos, no encuentra el rumbo de su vida. Así que debemos ponernos a pensar, hermanos queridos. Dios nos da cuántas capacidades, nos da tantos talentos, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esos talentos? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 7. Y mire lo que dice el texto bíblico. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y mire las virtudes que Dios nos da, las cosas que Dios nos da a nosotros. Añadid a vuestra fe virtud. Es decir, su fe tiene que ser una fe excelente. A la virtud, conocimiento. Y usted dirá, claro, una persona tiene que llenarse de conocimiento para crecer espiritualmente. Excelente. Pero mire lo que dice, al conocimiento, dominio propio. Usted no saca nada teniendo mucho conocimiento. Hay gente que defiende esto, hermanos. Es que yo tengo la razón porque yo tengo 20, 30 años en la iglesia. Olvídese de eso, eso es el peor argumento. Usted no es más sabio porque tiene muchos años en la iglesia. No, eso no es cierto. Usted es maduro, usted ha crecido espiritualmente porque usted tiene dominio propio. Porque tiene la capacidad de dominarse. ¿Qué hace usted cuando hay un conflicto, hay una discusión? Usted puede tener 20 años en la iglesia, pero si es grosero, gritón, falta el respeto a los demás, usted no es maduro y no ha crecido nada, hermano. El dominio propio, la templanza que también dice el libro de Gálatas, la templanza, el dominio propio es muy importante en el crecimiento espiritual. Hay personas, se me terminó el tiempo, hay personas, hermanitos queridos, que tienen todo el conocimiento pero fracasan. Por ejemplo, no sé si ha escuchado, me fui donde el doctor a hacerme revisar los pulmones, pero me llevé una sorpresa. El doctor estaba fumando. Uy, pasa, hermanos. Me fui donde el nutriólogo y me dijo que debo bajar de peso, pero tenía una panza más grande que la mía. No sé si les ha pasado. Entonces alguien preguntará, él dice, papá, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué él dice que nosotros bajemos de peso y él está con la panza tan grande? Porque esa persona tiene el conocimiento, pero no tiene dominio propio. Ahora, ¿por qué el cristiano no es fiel? ¿Por qué el cristiano no es maduro, no viene puntual a la iglesia? ¿Por qué el cristiano sigue así con ese pensamiento, no cambia, sigue estancado, sigue siendo chismoso, sigue metiéndose en la vida de los demás? ¿Por qué es así? Si ya lleva muchos años en la iglesia, tiene todo el conocimiento para mejorar, para cambiar, ¿por qué no trata bien a su esposa? ¿Por qué no trata bien a su esposo? ¿Por qué no obedece a sus papás si nació aquí en la iglesia? Por lo mismo, hermanos, porque tiene el conocimiento, pero no tiene dominio propio. Porque tiene conocimiento de causa, de experiencia, pero lamentablemente no tiene dominio propio. ¿Cuál es la clave? Hacer morir la carne, hermanos queridos. Esa es la clave, mis amados hermanos. Pero eso lo veremos la siguiente clase porque se me acabó el tiempo. Eso lo continuamos en el siguiente sermón. Y si yo quiero sermonear en esta mañana, mis queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en Pilanquí,
Es hora de tener dominio propio. No es solamente conocimiento, hermanos. No es solamente conocimiento, es dominio propio. Que Dios les bendiga.